Los incendios forestales en México son un fenómeno recurrente, especialmente durante la temporada de estiaje, que se presenta entre enero y junio, con mayor intensidad en los meses de abril y mayo. Durante este periodo, la combinación de altas temperaturas, baja humedad, fuertes vientos y escasas lluvias crea condiciones propicias para que el fuego se propague con rapidez. A estas condiciones naturales se suman actividades humanas como quemas agrícolas mal controladas, fogatas y colillas mal apagadas, que actúan como detonantes. El impacto ambiental ha sido severo, con afectación a zonas naturales protegidas y emisión de contaminantes. Estamos prácticamente cerrando la temporada de estiaje en México y es importante hacer un balance de cómo nos ha ido en esta temporada, en esta época del año tan seca y donde lamentablemente Jalisco siempre ocupa los primeros lugares en este fenómeno. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es directora del Instituto de Derecho Ambiental. Raquel, bienvenida. Gracias. Gerardo Alberto González Cuevas, él es profesor investigador del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA de la UDG. Gerardo, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Fernando Isla, capitán, piloto, experto en combate de incendios forestales. Fernando, bienvenido. Gracias. Bueno, pues a ver, comencemos, Raquel. Como yo decía en la introducción, lamentablemente en México pues tenemos este fenómeno que año con año se repite y Jalisco no es la excepción. Pues no, yo creo que el fuego es una actividad o un evento que se suscita por varias razones y que está asociado a la actividad antropogénica. En algunos casos, el 1% nos dice la CONAFOR que a causas naturales, pero en general lo que predomina es la actividad del hombre, ¿no? Llámese cambios de uso de suelo, actividad agropecuaria, cambio climático. A mí me parece que es de los aspectos más relevantes que en los últimos 20 años debemos de monitorear en relación a este evento. El problema nos parece, Carlos, sobre todo viendo como todo histórico, pues que es un fenómeno que va en aumento y va en aumento notoriamente. Yo hoy revisaba algunas cifras de CONAFOR, de su página de registros de incendios que hace, y veía, fíjate, datos que me parecieron interesantes, que el 2011, por ejemplo, fueron a nivel país, obviamente, 956,405 hectáreas. Pero en el 2023, estamos hablando de 12 años de diferencia, fueron 1,047,493. Y al siguiente año, en el 2024, 1,672,216. O sea, de un año para otro hubo un aumento tremendo. Si lo relacionamos en relación 2023 y 2011. Entonces, a mí me parece que aquí uno de los aspectos que yo creo que debemos de traer a colación, como bien lo mencionaban en la introducción de esta mesa, pues es el cambio climático. Y el cambio climático me parece que tiene mucho que ver con todo el aumento de la temperatura, sequías extremas, incendios, inundaciones y todo. Más sin embargo, me parece que esto, en el contexto de lo que maneja la CONAFOR de las cifras, todavía no es un elemento que esté muy interrelacionado. Muy bien, ahorita profundizamos, si te parece, en el tema del cambio climático. Gerardo, desde el punto de vista de la investigación, ¿qué han encontrado ustedes con este fenómeno recurrente en el país? Bueno, justo me gustaría resaltar el hecho de que lo que se dijo en la cápsula es correcto. El estiaje va de enero a junio y en abril y mayo es cuando tenemos más incendios. Sin embargo, en el año 2024 ya tuvimos un incendio muy grande que se le denominó Volcanes en Bosque de la Primavera el 28 de febrero. Esos son pequeños indicios de que ya nos estamos saliendo de esos valores promedio, precisamente porque veníamos del 2023, un año que fue de una sequía muy profunda. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, no había una sequía tan fuerte en México desde 1945.
Entonces, estamos hablando de que realmente venimos de un periodo muy seco, o sea, una sequía que profundizó bastante. Entonces, son pequeños indicios que podemos demostrar a través de los datos de que la gravedad de los incendios es cada vez más fuerte, porque se presentan más temprano en el tiempo y son más intensos cada vez. Y justamente tal vez eso sea parte de la respuesta a lo que plantea la maestra. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos teniendo incrementos en superficie y en número de incendios tan fuertes de un año a otro? Cuando hacemos comparativas hacia periodos más largos, vemos que vamos de manera sostenida a la alza. Claro, y ahora, al ser estas sequías tan recurrentes, que no solamente es un año, sino que a veces se prolongan, quiero suponer que esto afecta, digamos, los bosques y su forma de regenerarse, ¿no? Sí, efectivamente, porque la humedad ambiental se reduce bastante. Por un lado tenemos la situación de la sequía que nos puede ser revelada a través de cuánto se precipitó de lluvia, pero otra cosa es la distribución de esa lluvia. Entonces, hemos tenido años en donde ha llovido poco y ha tardado mucho al siguiente año en instalarse el temporal de nuevo, entonces no podemos superar esa sequía. Y en general tenemos en los bordos, lagunas, arroyos, menos cantidad de agua, menos humedad ambiental, y eso precisamente hace que el ambiente esté más disponible para los incendios forestales, específicamente la hojarasca del bosque, las ramas caídas. Están más pronto en el año listas para ser quemadas. Llega un incendio de una parcela, de una fogata mal apagada y genera un incendio que nos pone a veces a varios municipios en contingencia ambiental, en riesgo la vida de las personas que combaten los incendios y bueno, tenemos ese fenómeno creciente. Y tengo entendido que en esta etapa de sequías que ha habido en México tuvo mucho que ver el fenómeno meteorológico de la Niña, algo así, ¿no? Niño en el 2023, que luego transicionó a 2024 con una niña, entonces ahora los pronósticos son un poco más alentadores porque estamos en una fase neutra, pero realmente venimos de 2 años complicados meteorológicamente hablando. Muy bien, ya nos platicarás ahorita, por ejemplo, qué se necesita para que se active un incendio en un bosque. Basta con un cristal, tengo entendido, pero ya nos platicarás. Fernando, ¿te ha tocado a ti combatir incendios? ¿Cuántos años tienes combatiendo incendios, Fernando? Más o menos como 18 o 20 años. 20 años. Y precisamente con CONAFOR trajimos helicópteros, trajimos aviones. Y pues estoy un poquito preocupado porque tenemos que tener más aviones, más helicópteros y tenemos mucha confianza en los brigadistas, ¿no? Claro. Que son los que realmente en un momento dado son los que apaciguan un poquito y la lluvia, ¿no? En estos 20 años, ¿cómo has visto tú la actividad de los incendios en México? Definitivamente, ahora sí como dicen, increciendo. Mucho, muy a la alza. Y muy peligroso porque los recursos no son los que necesitamos. Necesitamos más recursos. Avión, helicóptero y los brigadistas más equipados, más detección. Ahorita con los famosos drones detectan calores, detectan zonas de alto riesgo. Pero sí va en aumento en toda la República y en Jalisco también. Ahora, ¿cómo es un equipo multidisciplinario, quiero suponer yo, ya tú lo describías, para atacar un incendio? ¿Cuántos intervienen? ¿Por tierra, por aire, cómo? Primero la detección, ¿no? Que puede ser satélite, puede ser visual, puede ser con dron. Y de ahí, pues la alerta, ¿no? Si hay helicópteros, que es lo ideal, que en los primeros 35, 40 minutos antes de que vaya a agarrar una fuerza mayor, llegue el helicóptero o llegue el avión, dependiendo la necesidad y la disponibilidad. ¿Cuál es más efectivo para encontrar el punto donde está el incendio? ¿El satélite? No me refiero en cuanto al helicóptero o el avión. El helicóptero le digo yo que es penetración, en el avión es penetración y en el helicóptero es precisión. A ver, ¿por qué penetración y el otro Porque precisión? uno entra a velocidades de más de 180 kilómetros, 200 kilómetros y el otro puede ir a velocidades de 60 millas, Claro. 50 millas. Y en el caso del avión, el campo de dispersión es más grande. Y avientan 3.000 litros sacando quitando la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que arroja el avión? Agua y retardante en caso de que esté muy focalizado el viento,
y ellos ya puedan tener detectado hacia dónde va el viento y poner retardante. ¿Y el helicóptero qué es lo que arroja? ¿También agua? Agua. Solamente agua. Y también puede ser en un caso muy focalizado, retardante. ¿Qué tan peligroso es para un operador de helicópteros atacar un fuego? Es muy peligroso. También para el avión. Sí. Meterte a temperaturas donde tú entras y de repente te sube 30, 60 grados en el avión, pues dices, ¿qué pasa, no? Y te desestabiliza un poquito. ¿También los vientos se estabilizan con la temperatura? El viento siempre estabiliza, pero el calor te pierde un poquito la performance del avión o del helicóptero. Y la visión, supongo, también. Y la visión, pues claro, pero definitivamente es la performance del helicóptero o del avión. De cuando empezaron a combatir los incendios con helicópteros, la CONAFOR hace 20 años, creo que era otra estructura, no sé si era la misma todavía. Es la misma estructura. ¿Es la misma? Sí, es la misma estructura. ¿Y con cuánta fuerza contaban? ¿En qué lugares? Era un poquito diferente a estos nuevos administraciones. Antes era más privado el asunto. O sea, contrataban una empresa particular para que atendiera. Exactamente, con licitaciones y todo eso. Y había un poquito de criterios. Ahorita ya hay un solo criterio, es el gobierno, ahora con Secretaría de Marina, con helicópteros grandes, como el Mi-17, y ya han estado operando bastante bien con el Mi-17. Bueno, ahorita nos sigues contando estas historias. Fernando, tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Jalisco se ubicó en 2024 como uno de los estados con mayor número de incendios forestales en el país, que dañaron más de 117,000 hectáreas, aunque la superficie afectada fue menor que en 2023, cuando se superaron las 194,000 hectáreas. El estado sigue siendo uno de los más vulnerables por la extensión de sus áreas boscosas y la presión urbana. Zapopan fue el municipio que más incendios registró, con 120 casos, muchos de ellos en zonas cercanas al Bosque de la Primavera, un ecosistema clave para el equilibrio ambiental de la zona metropolitana de Guadalajara. Incendios forestales, historia repetida en Jalisco. Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A ver, Raquel, el tema del cambio climático. ¿Qué tan está asociado con estas sequías en México y, por supuesto, con los incendios forestales? Mira, ahí me tocó, afortunadamente, estar en la coordinación de evaluación de la Política Nacional Climática y durante 8 años. Y cuando evaluábamos la política climática, lo que observábamos como parte del Consejo Social, del cual formaba como académica parte, es que nuestro país, igual que el IPCC, con todas las maravillosas cifras que nos da, ¿qué es eso, perdón? El panel intergubernamental de expertos para el cambio climático. De acuerdo, muy bien. ¿No? Te dan las cifras todavía muy desagregadas, es decir, te dicen, como decía el maestro, clima, temperatura, biodiversidad, esto, cuánto estamos perdiendo en relación a y bla, bla. Pero lo que varios de los que estábamos ahí comentábamos es que hace falta este análisis más integral. Porque si bien se dice, queremos estancarnos en 1.5 grados centígrados para que ya no aumente más la temperatura, porque puede llegar a daños irreversibles en la naturaleza, lo cierto es que esta cifra se viene manejando, pues cuando menos los 8 años, y ya hace 2 que salí, como algo que estático.
Y yo creo que no es estático, yo creo que en mucho esta cifra ya se rebasó del 1.5 grados centígrados, y tan es así que vemos ahora cómo las crisis agroalimentarias, las sequías más profundas, y si no, ¿cómo explicar que de un año a otro, Carlos, te aumenten los incendios en casi 600 hectáreas? No puede ser, son cifras muy extremas las que se están dando, y yo creo que aquí sí 600,000 hectáreas, ¿no? 600,000 hectáreas. Y aquí es donde me parece que tenemos que como cambiar la mentalidad, porque lo que veíamos nosotros para combatir una sequía, un incendio, un bordo, un fenómeno hidrometeorológico, pues seguimos haciendo lo mismo que hace 20 años. Es más, a veces daba tristeza el ver, tú conoces la costa, como yo, la Costa Alegre, que si se caía un puente en el río San Nicolás por un evento hidrometeorológico, bueno, pues ya estaba contabilizado. ¿Y qué es lo que se hacía en la restauración? Pues se iba, ya que pasaba la temporada de lluvia, y se levantaba el mismo puente en el mismo lugar donde tú sabes que va a haber otro evento y se va a volver a caer. Entonces, ¿dónde está toda esta incorporación de nuevas prácticas? Tan solo a tus 8 años que participaste, ¿dónde se aplicó todo lo que ahí se vio? Hicimos evaluaciones de la política climática de nuestro país, tanto del programa especial de cambio climático, que abarca todos los recursos, y hablábamos mucho de algo que ya apunta un poco nuestro piloto de la CONAFOR, que tiene que ver con toda esta coordinación interinstitucional y de concertación con todas las comunidades que están en el territorio. Veíamos nosotros también aquí una fragmentación en cómo abordamos los problemas tan complejos, claro, como puede ser un incendio, ¿no? De la misma manera fragmentada cada quien, y sabemos que viene la próxima temporada y no estamos todo ese tiempo trabajando para prepararnos y que estos eventos, pues cuando menos mitigar un poco sus impactos. Es curioso, ¿no? Hablaba yo con Fernando de que hay un ataque, un abordaje al incendio en forma multidisciplinaria, lo cual no vemos reflejado lo que acaba de describir ahorita Raquel. Gerardo te preguntaba, ¿basta un cristal en el bosque para que arranque un incendio con estos niveles de sequías? Bueno, sí puede haber el efecto lupa por alguna botella que se queda por ahí, pero básicamente lo que más ha documentado la estadística de CONAFOR, bueno, mayormente viene de quemas agropecuarias, o sea, el fuego que llega al bosque y genera incendio forestal viene de quemas agropecuarias, viene también a veces de fogatas mal apagadas. Realmente la gente del campo va a trabajar y va y calienta sus alimentos en su propia fogata. La mayoría de la gente lo hace con el cuidado y la diligencia y la apaga, pero de repente algunos no, y ahí podemos tener un incendio forestal. Entonces, yo pienso que la cultura es algo que tenemos que buscar cambiar desde todos los ámbitos posibles. Por ejemplo, allá en la costa, a propósito de lo que decía la maestra, en la zona de Cabo Corrientes, el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, todo el mundo hace sus quemas en sus parcelas. Y entonces va una cosa ligada como a la otra, un poco la fe a la cuestión de la costumbre de quemar, pero incluso ahorita ya tendríamos que pensar en no quemar los residuos agrícolas, sino que esa materia orgánica se reincorpore a los suelos para que los enriquezca y los mantenga. Entonces tenemos cambios culturales muy fuertes que inducir, y sí creo que tiene que tener base en las comunidades, en las poblaciones, y quizás es como el eslabón más perdido de todos los eslabones, porque hay un marco normativo, hay participación de gobierno federal, estatal y municipales en relación con la prevención y control de incendios, pero entonces ¿por qué no funciona? Y creo yo que la base social es donde se tiene que trabajar mucho. Hay que concientizar a la gente.
hay que también hacer valer un poco más ese marco normativo, porque hay una norma oficial que regula el uso del fuego en los terrenos agropecuarios y forestales, pero casi nadie la cumple. Hay que avisar a la autoridad municipal de que voy a hacer uso del fuego en mi parcela para que esa autoridad municipal me coordine con vecinos, colindantes y que entonces podamos hacer uso del fuego con seguridad y no generemos incendios. Y está también la parte delictiva, ¿no? Hay quienes desmontan tierras para hacer sembradíos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que ya el fenómeno se ha vuelto muy complejo. Hace no mucho tiempo, en esta temporada de estiaje, hubo una incidencia ahí de alguna cuestión de balacera en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, y cerraron el acceso a lo que era la carretera libre hacia el norte. Curiosamente, otro día, a las 8 de la mañana, se genera un incendio por el área de la autopista. Entonces dices tú, ¿qué pasa aquí? Entonces realmente estamos hablando de un fenómeno que se ha ido complejizando cada vez más, porque ya no nomás es la quema agropecuaria, ya de repente incursionan otros temas que son difíciles. Fernando, tengo entendido que hay autorización, por ejemplo, para los helicópteros que traen. ¿Cómo se llama esta canastita? Bambi Bucket o Simplex. El Simplex viene pegado a la panza del helicóptero y el Bambi es el que viene colgando. El que viene colgando. Sí. Que, por ejemplo, en alguna emergencia pueden tomar agua de donde sea, incluyendo albercas, por ejemplo. Lo tienen que tener lo más cercano a la conflagración. Lo más sano es que llegue lo más rápido, que la respuesta sea lo más rápida, para que si la alberca está a 2 minutos y no dan permiso y ponen ahí, pues va a haber problemas. Pero si la otra toma de agua está a 12, pues hay que ver. Tiene uno que pedir permiso, tiene que tener las... ¿Te ha tocado hacer eso? A mí no, en lo personal no. No, con pero los sí aviones, sabes de compañeros, sí. Sí, a compañeros sí, y con los aviones hemos tenido el problema de que tenemos que llevar una bomba, un tanque, una bomba tanque para echar agua al avión. Y tienes que tener la logística de operación muy bien establecida por dónde está el avión y dónde está la conflagración. Entonces, a 12 minutos, pues tienes que hacer todos tus cálculos. La pista más cercana, por ejemplo. La pista o una carretera abandonada que tienes ahí una un bomba. kilómetro, en un kilómetro podemos aterrizar en avión, y el helicóptero, sí, te vuelvo a repetir, es lo más cercano, ¿no? Pero sí, si el helicóptero no tiene permiso para entrar en un campo de golf donde hay albercas, pues entonces sí va a haber problemas. De acuerdo. Ahora, no todos los helicópteros sirven para apagar incendios. Totalmente de acuerdo. Hay helicópteros que tienen que tener el sistema para el Bambi o para el Simplex. Y sobre todo que carguen, porque ¿de qué sirve tener un helicóptero que carga 300 litros y se va a estar dando cuando un helicóptero puede cargar 1.200 o 3.000 litros? 3.000 Eso es lo ideal. Un helicóptero grande con pilotos muy bien capacitados, que ya te los tienen muy bien, ¿cómo se dice?, justificados en la FAC, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora, este tipo de combate a incendios forestales a través de aviones y helicópteros requiere toda una logística, quiero suponer. Totalmente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, déjame citarme en Jalisco, situarte en Jalisco, aquí en torno al Bosque de la Primavera, que es el bosque más grande que tenemos cerca de Guadalajara, ¿existe una logística diseñada? Sí, ya lo tienen bien. Tanto la OP del Bosque de la Primavera como CONAFOR, como SEMADE de aquí de Jalisco, lo tienen ya bien establecido el protocolo. Pero sí, se necesita mejor equipo. Si algo digo mal, pues ni modo, pero se necesita mejor equipo, más grande, equipos más grandes que quepan 1.200 litros para que las operaciones sean más contundentes. ¿El helicóptero Lowhawk que tiene el gobierno del estado serviría para eso? Sería una maravilla. Sí serviría. Sí serviría. Tendrían que hacer la adaptación. La adaptación para el Bambi. Pero sería muy bueno usarlo. Sería una cosa ideal. ¿Sí? Una cosa ideal. No se usa para eso ahorita. No, lo usan más para la cuestión de seguridad.
De seguridad. De seguridad, pero el Black como operativo para combate a incendios sería muy bueno. Y en el caso de la Comisión Nacional Forestal a nivel federal, ¿de cuántos helicópteros contarán ellos? Están ahorita muy determinados a lo que es la defensa, Guardia Nacional y Marina. O sea, utilizan esos helicópteros. Así es. ¿Pero están adaptados para Sí, hacer eso? sí, el Mi-17 ruso es un helicóptero que está adaptado y tienen otros que el 412 y se apoyan mucho con los gobiernos de los estados. Pero los gobiernos de los estados no tienen tantos helicópteros. No, te digo que tendremos que hacer lo que hemos hablado aquí, una integración total de la cuestión científica, la cuestión de lo que tenemos atrás de información y la cuestión operativa. Y la cuestión operativa. Muy bien. Otra pausa, regreso con más del tema. El combate a los incendios forestales en Jalisco implica la participación de más de 1,900 brigadistas forestales distribuidos en diferentes regiones del estado. Estas brigadas utilizan herramientas manuales, vehículos especializados y tecnología para detectar y controlar los fuegos desde su etapa inicial. Uno de los recursos más importantes es el uso de helicópteros. En 2024, 5 aeronaves fueron utilizadas para realizar descargas de agua en zonas inaccesibles por tierra, principalmente en áreas montañosas y cañadas profundas. Estos equipos permitieron contener incendios en zonas críticas y reducir el daño ambiental. Además, que ya se utilizan drones en operativos de localización de puntos de calor. Incendios forestales, historia repetida en Jalisco, es el tema que abordamos en Ruta 44. Raquel, ya mencionaba Gerardo algo del tema legal. Tenemos un marco jurídico, se establecen sanciones severas para quienes cometan incendios intencionales, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Aparte de otro marco legal más amplio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre, Raquel? Mira, es cierto que tenemos una Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, tenemos normas oficiales de uso y manejo del fuego, tenemos tratados internacionales, inclusive que México ha firmado para toda la cuestión de biodiversidad o bosques, sobre todo en selvas tropicales, etcétera. O sea, tenemos instituciones, ¿no? Tenemos una CONAFOR que fue creada como un organismo público descentralizado en el sector ambiental, precisamente para darle una mayor autonomía al manejo de bosques en México, lo que conlleva todo el manejo del bosque, de incendios, cambios de uso del suelo, etcétera, inundaciones, qué sé yo. Y tenemos, me parece a mí, que aquí donde falla un poco es la aplicación de la ley. Si nosotros vemos las cifras que la propia CONAFOR maneja, por ejemplo, y es una constante que ahí se dice, nos dice que el 30% de los incendios son intencionales. Y como más de un 40% no se conocen las causas y otro 21% por las quemas agrícolas. Pero entonces estamos hablando de un nivel de intencionalidad que llega al 30% y un 40% que decimos no sabemos a qué. Pues eso es impunidad, aquí y en todos lados. Y entonces tú dices, ¿por qué si hay hasta un delito en el Código Penal Federal para cuando se hacen incendios en terrenos forestales o eminentemente forestales, como dice la ley? Y además cuando hay cambios de uso de suelo sin autorización o sin los permisos adecuados. ¿Y por qué no se aplican?
Nosotros lo hemos visto en la primavera, para no irnos más lejos. Se dice, el incendio en tal lado fue intencional, se encontraron esto y lo otro, pero la Fiscalía jamás pasa de eso. Nunca sabemos realmente de que haya gente sujeta a procesos por incendios, y quizás a veces tocan al eslabón más perdido, como una persona indigente que se aprendieron en la primavera, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí esto es algo que debe de cambiar. Si no mandamos un mensaje claro y rotundo para acabar con la impunidad en toda la actividad incendiaria en nuestro país, pues además de todos los cambios naturales, antropogénicos, etcétera, pues va a seguir creciendo. No hay manera. Y aquí me parece que la Profepa, los gobiernos municipales, el Estado y la Federación tienen que cerrar filas. Gerardo decía también de la gente que habita en las cercanías de los bosques. La gente es un actor principal, porque es la que está en el territorio y es la que te puede dar aviso y es la que pueden ser los primeros guardas del propio territorio. Y cambiar los patrones también cambiar culturales los patrones. Fíjate, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en Manantlán, por ejemplo, en el Laboratorio Natural Las Joyas, cuando había incendios. Estábamos, el equipo de investigación, decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y ahí empezamos a trabajar toda la parte comunitaria, con todos los ejidos, a capacitarlos en el combate y prevención de incendios, claro, y todo eso. Y mira, cuando había incendios, la gente propia de los ejidos, con Enrique, Eduardo y varias de las gentes que estábamos allá, Pedro, subían al combate del incendio. Una manera bien efectiva y bien eficaz. Gerardo, en buena parte Jalisco enfrenta tantos incendios, quiero suponer, por sus macizos boscosos, ¿no? ¿Cuántas zonas boscosas identificas en Jalisco, digamos, significativas? Bueno, es que estamos llenos de bosques templados y tropicales, pero digamos que los que podríamos identificar más así puntualmente, por ejemplo, Sierra de Tapalpa, varios municipios, una zona de una tradición forestal importante porque ahí se instaló la primera fábrica de papel del país. Todavía hay gente que... Atenquique, ¿no? No, Atenquique es mucho más reciente, ¿no? En Tapalpa, en tiempos del virreinato. Todavía. Así es, y también aprovechamiento de resina, por ejemplo, ahí que todavía subsiste muy poco, pero todavía lo hay. Y precisamente, por ejemplo, ahí los resineros, aunque no sean los dueños de la tierra, cuando ven un incendio ellos son los primeros en ir a apagarlo, porque si se les quema el bosque, se les quema la fuente de ingresos. Entonces, claro, hay una fuerte relación entre actividades productivas del bosque y su conservación. Claro. Entonces, tenemos Tapalpa, tenemos la Sierra del Tigre, que ha estado teniendo cambios de uso de suelo muy fuertes para favorecer a cultivos, a monocultivos como el aguacate. Tenemos la parte de Sierra Occidental. Eso nos llevaría todo el programa, ¿eh? Tan solo hablar ese es otro programa. Del aguacate y su relación con esta afectación a los bosques. Así es. La parte que conocemos como Sierra Occidental, que involucra municipios como Mascota, Talpa, es también un macizo forestal muy importante. Ahora tenemos... Esas que he mencionado no son áreas naturales protegidas, pero tenemos áreas naturales protegidas como Sierra de Manantlán, Parque Nacional Nevado de Colima, Sierra de Quila, Bosque de la Primavera, la Barranca del Río Santiago. Tenemos también la zona norte del estado de Jalisco, los municipios de Colotlán, Mezquitic y todos los que están por allá, que es la parte más sureña de la Sierra Madre Occidental. Aquí más pegado hacia el centro tenemos el volcán de Tequila, algunas sierras que van hacia Ameca. Y pues prácticamente las zonas que menos cobertura forestal tienen son los altos, porque ha habido cambio de uso de suelo muy fuerte hacia la actividad agropecuaria, pero aún así tenemos ahí, por ejemplo, Cerro Gordo, en el municipio de San Ignacio y Cerro Gordo. Entonces tenemos áreas forestales por todo el estado y un sector agropecuario también muy dinámico. Por eso es que tenemos de repente esos problemas. Hay una frase que se ha dicho mucho últimamente: Jalisco es el gigante agropecuario del país, y está bien. Agroalimentario le dicen, pero eso no es nuevo, eso ya es de hace mucho tiempo, y parece que antes convivíamos mejor entre los usos agropecuarios y los forestales, y eso parece que ha cambiado, no para bien, sino todo lo contrario. A ver, Gerardo, hay una ironía
paradoja o contrasentido, como quieras llamarle. Resulta que en las áreas naturales protegidas es donde más siniestros hay. Entonces yo no entiendo cómo es que están protegidas. Sí, yo les digo que el bosque de la primavera es el más cuidado, pero cuando se nos quema pues es el más afectado, porque hay bastantes brigadas, pero una vez que el fuego inicia en el bosque, a veces las condiciones meteorológicas no permiten controlarlo. Justamente en Sierra de Quila, que mencioné hace un momento, va a empezar actividades de restauración a partir de mañana, porque hubo un incendio también bastante fuerte. Entonces, a veces parecería eso, ¿no? Como si no es compatible la conservación con la realidad, pero lo que sucede es que a lo mejor falta, pues otra vez más conciencia, más trabajar con las comunidades y tal vez también hacer nuevas actividades de prevención, porque en esas áreas naturales protegidas, como el aprovechamiento forestal se ve desfavorecido, hay luego a la larga más acumulación de combustible. Llega un incendio forestal y ya nadie lo puede parar. Fernando, en el tema de tu experiencia que has tenido en el combate de incendios, ¿qué nos puedes recordar de alguno en particular? Bueno, el de La Bavia en Coahuila, fueron casi 700,000 hectáreas. ¿Cuándo fue eso? 2011, 2012. Y sí, no casi 700,000 hectáreas. Nos pusieron a cuidar unos ranchos cinegéticos de la época del porfiriato. 10,000 hectáreas, no se nos quemó una sola hectárea. Pero todo fue prevención, y de dónde viene el viento, y cómo, con aviones. Y aparte nos ayudó un poquito los helicópteros, pero sí, Cuando dices tú que los pusieron a cuidar, era una empresa particular, ¿verdad? No, fue orden presidencial de que se cuidara esa zona. Pero era una empresa particular. Era nosotros como empresa. El presidente les dijo, cuidan este rancho. Así de claro. Pero eran 10,000 hectáreas. Pero no se les quemó ninguna. Ni una. Igual creo que Cuesmala es aquí, cerca de Vallarta. Es Cuesmala y nos han hablado también para tratar de cuando empieza algún incendio, contamos con ustedes. Sí. A ver, lo que me quieres decir entonces es que la Fuerza Aérea, hablando de aviones y helicópteros, también sirve para una fase preventiva, no solo de ataque y sofocamiento de incendio. Sirve para una cosa preventiva. ¿Cómo se da eso? Bueno, están los incendios a los laterales, a los lados, y hay una zona de alto riesgo, puede ser ciudad, puede ser población, puede ser lo de Cuesmala. Y nosotros nos dicen, esto cuídenlo, como sucedió esa vez. Y lo cuidamos viendo vientos, viendo intensidades, y salió bien con los brigadistas, pero principalmente con los aviones. Y no se nos quemó ni una hectárea. Ahora, 100,000 hectáreas. Haciendo un comparativo de la eficiencia de cuando el gobierno optaba por contratar a una empresa a como lo hace ahora. Es una pregunta un poquito difícil porque ha ido creciendo, te digo. Y los recursos no han sido tan benéficos. Creo que es el momento que si la Federación agarra el control vía Guardia Nacional, va a ser muy interesante, así como tienen Guardia Nacional la unidad de carreteras, la unidad de Guardia Nacional con inteligencia, y se agarran lo que es combate de incendios forestales. No lo hay. No lo hay. ¿Eso quién lo tiene? ¿La CONAFOR? La CONAFOR puede decir, ayúdenos por este lado. Por eso, pero la CONAFOR es la encargada de sofocar los incendios, pero no tiene la fuerza para hacerlo operativa. Los helicópteros están en otro lado. En otro lado. Tendría que crearse una división específica con los equipos adecuados. Exactamente. Sí. Y creo que Guardia Nacional puede tener la logística y la operación, y creo que hay gente muy capaz dentro para que tengamos una unidad de combate de incendios forestales, que me van a decir, es que los helicópteros nomás van a utilizarse 3-4 meses. No, puede luego tener combate de plagas, detección, puede tener muchas. Incluso hasta de seguridad y hasta de salvamento. De salvamento, sobre todo. Nada más antes de la pausa, ¿cuántos helicópteros conoces tú que existen o aviones para el combate de incendios, y cuántos debería haber? Yo creo que lo ideal para una unidad muy bien establecida en Guardia Nacional o donde ellos ordenen son 6 helicópteros y 6 aviones. ¿Ahorita cuántos son? Ahorita pueden ser, ahora sí como dicen,
vamos al incendio y pueden ir 10 o 15, pero si como cuestión preventiva a nivel república metemos 12, son 2, 4, 6 helicópteros y 6 aviones en toda la república, puede ser una buena operación. Muy bien. Voy a la pausa, regreso a las conclusiones del programa. Durante 2024, 5 personas fueron detenidas en Jalisco por su presunta responsabilidad en incendios forestales provocados de manera intencional. Estas personas fueron capturadas en flagrancia en zonas como Tala y Zapopan, donde se detectaron fuegos iniciados con fines como la limpieza ilegal de terrenos o el cambio de uso de suelo. El Código Penal Federal establece penas de hasta 10 años de prisión para quienes provoquen incendios forestales, así como multas y la obligación de reparar el daño ambiental causado. Las sanciones también se aplican cuando las quemas se realizan sin los permisos correspondientes, incluso si no hay intención dolosa. Incendios forestales, historia repetida en Jalisco, es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones y les dejo aquí botando una idea. ¿Por qué, con todos los adelantos y con todas las inversiones que se han hecho, etcétera, Jalisco sigue estando en los primeros lugares de incendios forestales? Esa es la gran pregunta que planteamos en el programa. Bueno, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Raquel. Sí, mira, bueno, es un tema complejo, ¿verdad? Sin duda, el tema de los incendios tiene muchas facetas como complejas porque en sus causas son muy diversas. Y atendiendo a las causas que no son atendidas como política pública para contrarrestar y mitigar y controlar todo lo que sería el tema de incendios, pues entonces es muy complejo el poder tener como una conclusión, sino más bien como una recomendación como para el gobierno federal, estatal, municipal y a todos los dueños y propietarios de los terrenos, que ahora de acuerdo al marco jurídico, la ley forestal, pues tienen mucho que ver en estos temas y deben de estar tomados como actores principales dentro del territorio. A mí me parece, tenemos instituciones, tenemos normatividad, me parece que los presupuestos yo los pondría un poquito en duda, ¿verdad? Porque la Semarnat y ha sido de las dependencias que más recorte presupuestal ha tenido en los últimos 2 sexenios, entonces aquí habría que ver, y sus órganos descentralizados pues también corren un poco la misma suerte como lo es la CONAFORT o el INEC. Entonces a mí me parece que la parte de implementación de las políticas públicas se tiene que reforzar y se tiene que perfilar de acuerdo a la información que la propia CONAFORT tiene en sus páginas y la Semarnat también en su sistema de información sobre recursos naturales del país. Tienen sistemas de información muy buenos. Se deben de tomar en cuenta para la política pública y las mejores decisiones. Porque si estos datos, todas estas tendencias que la propia Semarnat tiene, que a los investigadores nos sirven para nuestros análisis, no se toman en cuenta para las políticas públicas, atender causas, implementar, reforzar normatividad, presupuesto y resultados, pues es muy complejo. Nos vamos a seguir quemando y nuestro país va a seguir aumentando sus cifras. Ojalá y que de veras las cifras que son para tomar buenas decisiones se bajen al territorio con los propietarios y poseedores de los recursos y que no haya más impunidad. Me parece que ese es un tema esencial. Muy bien. Gerardo, por favor, tus conclusiones.
Bueno, yo quisiera proponer una idea un tanto simple, pero que creo que nos ayudaría bastante en la conciencia colectiva. Cada vez somos más habitantes en este planeta. Entonces, si dividimos la superficie forestal entre todos los que somos, cada vez nos toca de a más poquito. Entonces, si nos toca de más poquito, pues hay que cuidarlo. Entonces, porque nos toca a todos. Voy al bosque de la primavera a pasear y quiero llevar carne asada. Voy a usar un elemento peligrosísimo y es muy probable que si voy en este tiempo genere yo un incendio forestal. ¿Qué tan difícil es cambiar eso? Por decir, llevo comida fría, puedo hacer igual mi paseo, puedo disfrutar de las amenidades del bosque sin carne asada. Entonces, son cosas que a veces parecen tan simples, pero vamos haciendo esas cosas todos y cada uno de nosotros, y creo que si hiciéramos eso, ya le podríamos ganar una parte al fenómeno. Ahora, conciencia, reflexión. Muy bien. Gerardo, algo que se nos pasó, a lo mejor profundizar es, ¿cuánto se lleva en recuperar una zona boscosa después de un incendio? A veces depende de la intensidad del fenómeno y también del sitio específico donde ocurrió el incendio. Hay áreas del incendio del 2005 y 2012 en el Bosque de la Primavera que han respondido muy favorablemente con repoblación natural de los propios árboles que murieron en el incendio, pero que tienen partes vegetativas que sobreviven y hacen esa repoblación, o semillas que quedaron por ahí. Pero podemos tener áreas, por ejemplo, como en el Cerro de San Miguel, que se quemó en 1998, que todavía no se recuperan. Las laderas sur de ese cerro de San Miguel, donde hay una torre de detección de incendios, ya casi vamos por 30 años y no se han podido recuperar. Entonces es muy variable, pero precisamente atendiendo a esa situación, pues vamos evitando los incendios. Y si la mano del hombre está muy ligada a los incendios, ¿por qué no interviene, por ejemplo, para reforestar las zonas dañadas? Porque a veces incluso con esas obras tarda mucho el ecosistema en responder. Hay que hacerlas, sin duda hay que intervenir en favor del bosque, pero a veces el impacto es tal en el medio, porque se quemó y luego llovió y se erosionó el suelo, entonces ya a veces no tenemos ahí dónde establecer los arbolitos, hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo y hay que esperar un tiempo largo, entonces hay que tomar conciencia de eso. Hay también por ahí iniciativas, no sé si ya se volvieron ley, de que zonas que fueron devastadas por incendio, que se declararan zonas protegidas para evitar que pudiera haber cambios de uso de suelo, etcétera. Ahí. Bueno, no se hacen decretos de protección, pero un artículo del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dice que ningún terreno forestal pierde su categoría de uso forestal por haber sido afectado por incendios, huracanes, deslaves. Hay otros fenómenos, incluso adicionales a los incendios, que pueden afectar un área. Y se dice que no se debe de hacer una autorización de cambio de uso de suelo en esa área por 20 años. Por 20 años, Prácticamente, ¿no? El que se nos queme un terreno hoy, en términos de la ley, debería ser como un seguro para que no se cambie el uso del suelo en 20 años. Pero ahí, otra vez, a la Profepa, que es a la parte que le tocaría hacer válido eso, no actúa. No actúa. Y volvemos a la impunidad que mencionaba Raquel hace un momento. Fernando, por favor, tus conclusiones. Mi conclusión, y creo que puede ser muy interesante si llega a los oídos exactos, es las unidades a nivel federal, 6 aviones, 6 helicópteros, exclusivamente para combate a incendios forestales. Pueden ser helicópteros medianos y los aviones Tractor, que son un avión muy versátil, muy probado en Estados Unidos, y ojalá que tengamos, ya sea vía CONAFOR, y con apoyo de los gobiernos de los estados, pues empujando un poquito esta idea de que desde el sur hasta el norte tengamos las unidades estas definitivamente abocadas a combate de incendios forestales. Ahora, tú mencionaste hace un momento el tema de los gobiernos estatales. No en todos los estados tienen helicópteros, por ejemplo, ni les queda claro pues la importancia de contar con ellos. ¿No crees tú que sería, digamos, una piedra en el zapato más bien al gobierno federal, que los estados, como es una entidad, digamos, independiente, estamos en una federación, que no quieran contribuir, por ejemplo? Creo que cuando la intensidad del incendio o que está afectando particulares de un nivel importante, sí, los gobiernos de los estados sí piden mucha ayuda a la federación. Sí. Pero urgente. Ahorita acaba de suceder hace días, en Tepoztlán. ¿En dónde es esto? ¿En Tepoztlán, Morelos. En Morelos. Y pues es una zona
de difícil acceso, pero tuvieron que traer helicópteros de la Marina. Y sí, les sirvieron. Ahorita hace días en Chihuahua también tuvieron que traer helicópteros de Marina. Entonces, creo que esta situación de la unidad, una unidad a nivel federación con 6 helicópteros y 6 aviones, sería una magnífica respuesta para la necesidad. ¿Helicópteros como cuáles? ¿Black Hawk? Black Hawk, el Mi-17 ruso. ¿Es tan más grande que el Black Hawk? Es un poquito más grande, pero con mayor capacidad. Para llevar agua. Para llevar agua y llevar brigadistas. Los brigadistas tienen que trasladarlos, y es en helicóptero. Y aviones, como te vuelvo a repetir, es el Air Tractor 802F, que carga 3,000 litros y es una penetración bárbara. Ahora que se ha estado hablando tanto de los drones también, ¿hay drones para combatir incendios? Sí, pero tienen la baja capacidad son 50, 60 litros de agua. Lo que tira de agua. Tira de agua. Entonces, no tira químicos y otras cosas. Puede tirar químicos, pero todo volvemos al retardante. El retardante, pues más vale que lo tiren con 3,000 litros o 3,000 kilos en un avión que con 100 litros. Muy bien. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gerardo, muchas gracias. Gracias. Raquel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.